Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 91. Dragón. Rápido. Las llanuras cercanas al Palacio Real. Will estaba en el aire, usando repetidamente agilidad para volar de un lado a otro, intentando familiarizarse con el movimiento velocidad extrema. En un amplio campo abierto que había despejado especialmente, Scorp, Charizard y los demás Pokémon estaban siendo asediados por 10 Amaros. Ahora que Will había regresado, el entrenamiento de Scorp y los demás ya no tenía por qué depender de la Academia Pokémon. Traer a las manadas salvajes de Amaros, Tauros y Persian para entrenar con ellos no solo les proporcionaba un entrenamiento más intenso, sino que, lo que era más importante, les permitía acumular mucha más experiencia práctica en combate. ¿Cuánta experiencia se podía ganar realmente luchando contra reclutas de la Academia todo el día? La verdadera habilidad solo se forjaba luchando contra Pokémon que luchaban por su supervivencia en la naturaleza. Scorp y los demás no necesitaban centrarse específicamente en la experiencia de combate individual. En las guerras en las que participarían, habría pocas oportunidades de duelos uno contra uno. Era mejor perfeccionar el trabajo en equipo y fortalecer la coordinación. Y en ese sentido, los reclutas de la Academia obviamente no podían compararse con una manada completa de Pokémon. Además, con las conexiones de Will, estas manadas no matarían a Scorp ni a los demás. Esa era la mayor garantía. A la agilidad todavía le falta algo, suspiró Will, sintiendo el viento pasar por su rostro mientras volaba a gran velocidad. El movimiento velocidad extrema se parecía sin duda a ataque rápido. Incluso se podría decir que era una versión evolucionada de ataque rápido. Ambos son movimientos físicos de tipo normal con prioridad en los juegos. Las únicas diferencias son su potencia y PP. La potencia de velocidad extrema es de 80, el doble que la de ataque rápido. Sin embargo, sin centro Pokémon ni objetos de recuperación, ataque rápido se puede usar 30 veces, mientras que velocidad extrema solo se puede usar 5. En realidad, esto significaba que velocidad extrema era mucho más rápida y poderosa, causando mayor daño, pero también consumía mucha más resistencia. Si conociera ataque rápido, dominar velocidad extrema no sería tan difícil. Pero la línea Dragonite no podía aprenderla. Will no sabía cuánto tiempo llevaba volando. Para cuando recuperó el sentido, Charizard y los demás habían sido derrotados. Solo Scorp seguía en pie. Su tipo volador /tierra lo hacía inmune a trueno y terremoto, así que naturalmente aguantó más contra Amaros, de tipo eléctrico puro, que los demás. Pero la reserva de movimientos de Amaros no era escasa. Era solo cuestión de tiempo antes de que Scorp fuera derrotado. Gligar. Justo entonces, Scorp usó un ataque rápido, impactando a uno de los Amaros. La inmensa fuerza lo hizo retroceder varios pasos, pero no fue suficiente para eliminarlo. Al ver esto, Will se dio cuenta de repente de que a su propio entrenamiento le faltaba algo. El aspecto más famoso de la velocidad extrema es, sin duda, su velocidad. Pero también es una excelente habilidad ofensiva por sí misma. Practicar la velocidad por sí solo no era suficiente para dominarla. Probemos agilidad más derribo, murmuró Will para sí mismo. No le gustaba usar movimientos autodestructivos como derribo. Pero ahora mismo, le parecía muy adecuado para recuperar velocidad extrema. Primero, usa agilidad para aumentar la velocidad, luego añade el impulso de carga de derribo. Debería lograr una versión reducida del efecto de velocidad extrema. La teoría era sólida. Ahora solo quedaba ponerla en práctica. Para cuando terminó de razonar, Scorp y los demás estaban inconscientes. Como ya lo había previsto, Will había traído muchas hierbas medicinales y se las había dado a los Pokémon caídos. Tras un breve descanso, podrían levantarse y seguir entrenando. La gran guerra era inminente. Liz había decidido tomar la iniciativa. En aquella época, incluso los reyes a veces lideraban personalmente a sus tropas en la batalla. No les quedaba mucho tiempo para descansar. Debían aprovechar cada segundo para entrenar. Un poco de sufrimiento físico ahora era mejor que el dolor de perder a amigos y familiares más tarde.
Durante los 2 días siguientes, Will se concentró en intentar recordar el movimiento velocidad extrema. La sensación era extraña. Estaba seguro de que el recuerdo del movimiento estaba en su mente, pero no podía acceder a él. Por suerte, recordar sigue siendo mejor que aprender desde cero. Después de unos días de práctica, por fin le cogió el truco. Al 5.º día, el movimiento velocidad extrema finalmente apareció en su pantalla de estado personal. Uf, ahora que domino esto, ¿puedo ir al Valle Dragonite todos los días?, sonrió Will en su pantalla de estado. La velocidad extrema no solo le permitía acortar drásticamente su viaje de ida y vuelta al Monte Plata, sino que, aún más importante, le permitía escapar incluso si se topaba con un Pokémon invencible. Will era consciente de que su NVL 55 podría considerarse de primera categoría fuera del Monte Plata, pero en la región central, apenas le bastaba para sobrevivir. Si volaba por la región central y se topaba con un poderoso Pokémon de tipo volador, las probabilidades no estaban a su favor. Pero con velocidad extrema, ya no tenía de qué preocuparse. Si no podía ganar, ¿acaso no podía correr? Solo unos pocos Pokémon dominaban la velocidad extrema. Entre los que podían volar, además de otro Dragonite, solo estaba el super raro Togekiss. Cualquier otro Pokémon volador, siempre que no fuera más de 10 niveles superior a él, no podía atraparlo. Puede parecer una exageración, y antes de aprender el movimiento, ni él mismo lo habría creído. Pero después de dominarlo, la historia cambió. La Pokédex dijo una vez que un Dragonite podía dar la vuelta al mundo en 16 horas. Will solía pensar que eso era pura mentira. Pero ahora parecía que un Dragonite de nivel campeón que pudiera usar velocidad extrema continuamente sí podría hacerlo. Quizás el Dragonite de Lance en el futuro pueda. Capital Dragonite, muy por encima del Palacio Real. Will estiró las extremidades, con la intención de comprobar cuánto tardaría en llegar al borde del Monte Plata con su nuevo movimiento. Antes, tardaba media hora. Ahora, con un nivel más alto y velocidad extrema, calculó que no tardaría más de 10 minutos. Pero tenía que probarlo para estar seguro. Velocidad extrema Sush. En el momento en que se activó el movimiento, una luz blanca brilló tras él y salió disparado como un cohete, sin necesidad de precalentamiento. Los residentes del palacio alzaron la vista y solo pudieron ver un destello naranja en el cielo. Muchos pensaron que sus ojos les estaban jugando una mala pasada y se los frotaron con incredulidad. Uf, Will, en lo alto del cielo, no lo estaba pasando bien. El viento feroz que le rozaba la cara le resultaba un poco doloroso, y el paisaje se desdibujaba tan rápido que ni siquiera él podía seguirlo. Es difícil de controlar. Mi habilidad es demasiado baja. Will intentó cambiar de dirección en el aire. Pero por mucho que lo intentara, solo lograba una ligera inclinación. No podía hacer giros bruscos ni detenerse al instante como con ataque rápido. La velocidad era simplemente desmesurada. Sobre todo porque solo había usado el movimiento unas pocas veces. Su cuerpo y sus nervios no se adaptaban a una velocidad tan excesiva en tan poco tiempo. Necesitaba mejorar poco a poco su dominio del movimiento. Pero digan lo que digan, es realmente rápido. Una llave valiosa para el estatus de Dragonite de nivel Dios, dijo Will, entrecerrando los ojos secos mientras corría por el aire. Velocidad extrema era, sin duda, la habilidad más importante de Dragonite. Era tan fundamental para su identidad que a menudo se le llamaba en broma el Jinchuriki velocidad extrema o un Pokémon de tipo normal. Sin importar la generación, el conjunto de movimientos de un Dragonite casi siempre incluía velocidad extrema. Tras la introducción de la terastallización, una velocidad extrema tera normal se convirtió en el estándar para que Dragonite dominara la escena competitiva. Fue solo después de dominar la velocidad extrema que un Dragonite realmente pudo ser llamado Dragón. Rápido. Necesito empezar a parar. Al ver el bosque exterior al pie del Monte Plata ya a la vista, Will comenzó a esforzarse al máximo para frenar y disminuir la velocidad. Pero era mucho más difícil de lo que pensaba. Era como correr 50 metros y luego intentar frenar en seco. Su cuerpo simplemente no obedecía a su mente. Solo podía hacer todo lo posible por disminuir gradualmente la velocidad. Esto es malo, murmuró Will al ver el bosque que se acercaba rápidamente. El siguiente momento. ¡Bum! Will se estrelló contra el bosque como un meteorito, partiendo 5 o 6 árboles gigantes por la mitad y abriendo una zanja de más de 10 metros de largo en el suelo. ¡Ay, ay! El dolor agudo que le recorrió el cuerpo era como si acabara de usar doble filo.
No esperaba que una velocidad extrema mal controlada pudiera causar daño por contragolpe. Tenía que mejorar su dominio de este movimiento lo más rápido posible. No necesitaba poder hacer giros de 90 grados, pero al menos, debía detenerse perfectamente en su objetivo. Se levantó del suelo y se examinó. Como mucho, tenía unos pocos rasguños. Ni siquiera sangraba. El cuerpo de un dragonite era suficientemente resistente. Volemos de regreso. Will recogió con indiferencia unas bayas que habían caído de los árboles y se las metió en la boca. Luego, sin detenerse, usó velocidad extrema de nuevo y voló de vuelta al palacio. Esta vez, fue más cauteloso y empezó a desacelerar cuando aún estaba a 200 metros de distancia. Era mejor frenar demasiado pronto que chocar accidentalmente contra el palacio y matar a Liz. Unos 13 minutos, Will se detuvo y se quedó jadeando en el césped del patio. Una docena de minutos de velocidad extrema no era su límite, pero el movimiento era ciertamente agotador. Según sus cálculos, un viaje de ida y vuelta al Monte Plata le había llevado 13 minutos. Pero eso incluía el choque y la desaceleración temprana. Una vez que dominara el movimiento, debería poder reducir ese tiempo a 10 minutos. Como Dragonair, un viaje de ida y vuelta le llevaba 1 hora. Ahora era unas 6 veces más rápido. Capítulo 92. Objetivo: Colmillo Navaja. Del palacio al Monte Plata hay unos 100 kilómetros, así que 200 kilómetros ida y vuelta, eso significa que mi velocidad es de unos 1200 kilómetros por hora. Whit usó una garra para garabatear unos cálculos en la tierra. El resultado lo sobresaltó. No esperaba que su velocidad fuera superior a la de un avión comercial. Ya estaba en el límite mínimo para un avión supersónico. Con razón su tiempo de reacción no podía mantener el ritmo mientras volaba. La aceleración repentina era demasiado para adaptarse. Ya estoy en el nivel 55. Si llego al nivel 100, mi velocidad debería al menos duplicarse. Considerando mi propio entrenamiento, debería ser de al menos 2500 kilómetros por hora. ¿De verdad puede un dragonite dar la vuelta a la Tierra en 16 horas? Will estaba completamente asombrado por el potencial de su especie. Claro que la realidad no sería tan simple. Primero, incluso un dragonite de nivel 100 podría no tener la resistencia suficiente para usar velocidad extrema continuamente durante 16 horas. Will ya había experimentado en carne propia lo agotador que era el movimiento. Pero no tenía ni idea de cuánta resistencia poseía un dragonite de nivel 100. En segundo lugar, había que considerar los factores climáticos. Una zona podía ser abrasadora, la siguiente, llover a cántaros. Era imposible no verse afectado. Así que, la afirmación de la Pokédex probablemente era solo una conclusión idealizada basada en su velocidad máxima calculada. Ningún dragonite podría lograrlo jamás. A menos que, fuera ese antiguo dragonite del faro del anime. Quizás ese podría intentarlo. Pero aún así, seguía siendo impactante. La velocidad de un dragonite no era ninguna broma. Era el nombre más apropiado que los profesores Pokémon del futuro podrían haberle dado tras un cálculo científico. Realmente hacía honor a su nombre. Está bien, primero llevaré a Scorp a Gliscor, luego podré comenzar a viajar de ida y vuelta al Valle Dragonite para aprender movimientos, finalizó Will su plan. Aunque Scorp quería obtener el colmillo afilado del Alpha Gliscor por su cuenta, con la guerra inminente, no había tiempo para esperar a que se fortaleciera lo suficiente para ganar esa batalla. Desde la perspectiva actual de Will, el Alpha Gliscor ya rondaba el nivel 50 hace 2 años, una diferencia de 10 niveles. Para que Scorp alcanzara el nivel 50, necesitarían al menos otros 2 años. Ahora mismo, necesitaban aprovechar cualquier oportunidad para aumentar rápidamente su poder de combate. Cuando un Gligar evoluciona a un Gliscor, la enorme mejora en sus estadísticas base provoca un cambio cualitativo en su poder. Y, por supuesto, no se podía ignorar la mayor variedad de movimientos de un Gliscor. El poder de combate actual de Scorp no era mucho mayor que el de Charizard. Casi no había diferencia. Las bajas estadísticas base de un Gligar eran una razón importante. Otra era que el tipo fuego volador de Charizard también era excelente, a la par con el tierra volador de Gligar. Una pelea entre ellos probablemente favorecería el tipo de Charizard. Con estos dos factores, la diferencia de 3 niveles entre ellos era casi insignificante. Pero una vez que Scorp evolucionara, esa diferencia de estadísticas se reduciría enormemente y su fuerza divergiría claramente. Dicho y hecho, Will fue inmediatamente a buscar a Scorp, quien estaba siendo golpeado por la manada de Tauros.
Sin decir palabra, agarró la cola de Scorp y salió disparado hacia el palacio con velocidad extrema. Pero antes de irse, tenía que ver a Liz. El viaje a Jubilance Town era mucho más largo que al Monte Plata. No podría regresar en un solo día. Si se iba sin avisarle, Liz, con su personalidad, no se enojaría ni lloraría, pero sí estaría muy triste. Era el tipo de mujer que jamás mostraba sus debilidades, siempre las guardaba en su corazón para afrontarlas sola. Arrastró al desconcertado Scorp hasta la ventana del estudio del segundo piso. La ventana había sido reemplazada por una enorme que ocupaba media pared, hecha especialmente para él. Tap, tap. Will golpeó suavemente el cristal con sus garras. Liz, al oír el sonido, miró hacia allí, se levantó de inmediato y fue a abrir la enorme ventana. Lan, ¿por qué arrastras a Scorp? Míralo, preguntó Liz, mirando a Will con extrañeza. Will bajó la vista y vio que el Gligar que sostenía tenía los ojos como remolinos. Probablemente se debía a que ya estaba en mal estado, y el repentino y vertiginoso vuelo lo superó, por lo que se desmayó. Está bien. Estará bien después de un momento, dijo Will, inclinando la cabeza y colocando a Scorp en el suelo. ¿Qué haces aquí? Preguntó Liz, acercándose para su abrazo habitual antes de hablar. Sabía que Will solía estar entrenando y no vendría a buscarla a menos que fuera por algo. Y también sabía que él sabía lo ocupada que estaba, así que no vendría a menos que fuera algo importante. Necesito llevar a Scorp a Jubilance Town. Deberías entenderlo, dijo Will, guiando a Liz hacia el mapa. Señaló un punto frente a la costa de Jubilance Town. En el mapa, era solo mar abierto. Pero Liz miró con más atención y comprendió que estaba señalando la isla que habían visitado antes. Recordó que estaba llena de parientes de Scorp y un líder particularmente corpulento. ¿Quieres llevar a Scorp allí? Sí, asintió Will. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Ya no estarás fuera mucho tiempo, ¿verdad? 3 días como máximo, dijo Will, levantando 3 dedos. O, más precisamente, 3 garras. En realidad, si fuera solo, probablemente solo le tomaría un día. Pero él mismo aún no se había acostumbrado a la velocidad de velocidad extrema, y mucho menos a cargar a Scorp. También planeaba que Scorp obtuviera algo de experiencia gratis del Alpha Gliscor después de su evolución. ¿3 días? Sí. De acuerdo. Vuelve pronto. Ah, vale, podrías llevarle una carta a la anciana Barb de mi parte. Dijo Liz, accediendo a regañadientes tras confirmar que no se iría mucho tiempo. Luego sacó una carta del cajón de su escritorio. Will no tuvo que adivinar para saber que estaba relacionado con la guerra inminente. Al ser la ciudad costera más cercana a la capital del reino terrestre, Jubilance Town se vería inevitablemente afectada por la guerra, independientemente de si Liz planeaba enviar tropas por mar o no. Así que, sin duda, tenía asuntos que tratar con el alcalde. Sin embargo, Liz probablemente pensó que Will no sería capaz de sostener una carta apropiadamente, así que encontró una cartera, la colgó alrededor de su cuello, colocó la carta dentro y la cerró con llave de forma segura. Entendido, asintió Will, y se fue, arrastrando consigo a Scorp, aún inconsciente. Tenía que curarlo antes de partir. Eso no fue difícil de resolver. En los últimos 2 años, el Instituto de Investigación Pokémon del Reino Dragonite había desarrollado un ungüento a partir de hierbas medicinales. Su efecto no era tan bueno como aplicar las hierbas trituradas directamente, pero era mucho más eficiente en cuanto a materiales, lo que aumentaba considerablemente su tasa de utilización. Para las heridas actuales de Scorp, una aplicación directa podría requerir 10 plantas para sanar por completo, ya que gran parte del poder medicinal se evaporaría o se perdería. Pero con el ungüento, una caja era suficiente. Era fácil de aplicar y no se caía, y una caja solo requería una planta para su elaboración. Este ungüento todavía no era tan perfecto como los aerosoles del futuro, pero era extremadamente bueno para la era actual. Por la tarde, Scorp no solo se había despertado sino que estaba totalmente recuperado y lleno de energía. Vamos. Te llevaré a Gliscor para conseguir el colmillo afilado, le dijo Will. ¿Gli? Scorp ladeó la cabeza. No creía poder vencer al alfa de Gliscor todavía. Yo lucharé contra él, dijo Will, inflando el pecho. El Gliscor había dicho que no tenía que ser Scorp quien lo venciera. Will también podía hacerlo. Gligar. No hay tiempo que perder. Estamos a punto de entrar en guerra con otro país. Se avecinan innumerables enemigos.
Con tu fuerza actual, solo podrás ver cómo mueren Liz y los demás. Glee. Scorp nunca le había oído eso a Liz y de repente sintió miedo. Pero pensar en Liz y los demás lo llenó de valor y dejó de discutir con Will. Vamos. Gligar, asintió Scorp obedientemente. La velocidad de viaje de los Pokémon de tipo volador era, naturalmente, incomparable a la de los caballos comunes. Un viaje que a un caballo le tomaría 5 o 6 días, Will y Scorp podían volar en uno. Y eso que a Scorp a veces le faltaba energía y necesitaba que lo cargaran. De lo contrario, podrían haber llegado al anochecer. Descansemos aquí por hoy. Deberíamos llegar a Jubilance Town mañana por la mañana, dijo Will. Habían aterrizado en una llanura cerca del pueblo. Agotados tras un día entero de viaje, ambos se desplomaron y se durmieron poco después. A la mañana siguiente, se despertaron y continuaron su camino, llegando a Jubilance Town en menos de una hora. La anciana Barb madrugaba. La mayoría de los habitantes del pueblo ni siquiera habían abierto sus puertas, pero ella ya estaba afuera, barriendo el patio con una escoba. No se sobresaltó demasiado al ver a Will y a Scorp descender del cielo, principalmente porque reconoció a Scorp. Aunque era la primera vez que veía a Will, la noticia de lo ocurrido en la capital ya había llegado a la cercana ciudad Jubilancia. Así que solo tardó unos segundos en deducir que ese dragón gordo era Lan. ¿Cuánto tiempo sin verte, Lan, Scorp? ¿Ya vinieron? ¿Liz tiene algún asunto que atender? Preguntó la anciana Barb, acercándose y viendo la bolsa que Will llevaba al cuello. Sí, dijo Will, sacando la pequeña bolsa y entregándosela. Gracias por la molestia, parece que no te has saltado ninguna comida estos 2 últimos años, jeje. Poder comer es una bendición. A la abuela le gusta verte gordito, dijo la anciana Barb, sacando la carta y guardándola en un lugar seguro. No la leyó de inmediato, sino que se acercó y le dio una palmadita a Will en la barriga. A los mayores siempre les gusta ver a los niños regordetes. Les parece tierno y mimoso, y la anciana Barb no era la excepción. Anciana Barb, tenemos que irnos, dijo Will, girándose como si fuera a irse. ¿Ya te vas? ¿No te quedarás a comer? En el momento en que dijo eso, Scorp inmediatamente corrió y agarró a Will con ambas pinzas. Glitilde. Capítulo 93. Revolución de Gligar. Por la tarde, tras ser retenidos para comer por la anciana Barb, Will y Scorp partieron de nuevo. Para Scorp, soportar dificultades era una cosa, pero verse privado de comida era una tragedia que lo hacía llorar. Volaron en silencio, rumbo a la isla aislada. La isla estaba muy cerca de Jubilance Town. A su velocidad, tardaron menos de 10 minutos en llegar a la orilla. Algunos Gligar salieron volando del bosque como de costumbre. Algunos reconocieron a Will y Scorp y regresaron de inmediato al nido central para informar. Poco después, el Alpha Gliscor llegó con un gran número de sus parientes. Parecía que el Alpha pretendía que los demás observaran. Gligar Scorp agitó sus pinzas alegremente a modo de saludo al ver a su anciano. Parecía un niño que no había crecido. Gliscor, el Alpha miró a su hijo un momento, como si hubiera notado algo, pero asintió sin decir mucho. Como padre, ¿cómo no iba a ver los cambios en su propio hijo? Pero esto era algo que había que experimentar. Ningún Pokémon podía escapar de ello. Entonces el Alpha Gliscor desvió su mirada hacia Will, evaluándolo. Gliscor. Así es. Por eso vinimos, respondió Will a la pregunta tácita del Alpha. Gliscor, dijo el Alpha, blandiendo una pinza hacia un Gligar que estaba detrás de él. El Gligar se adelantó de inmediato, sosteniendo una hoja enorme. Sobre la hoja reposaba un colmillo amarillento y afilado, de más de 10 centímetros de largo. Gliscor. El Alpha recogió el colmillo y se lo arrojó a Will. ¿No tenemos que aceptar tu desafío? Preguntó Will, arqueando una ceja. Le pasó el colmillo a Scorp. Scorp no evolucionaría inmediatamente después de recibirlo. Tenía que esperar hasta el anochecer. Gliscor el Alpha negó con la cabeza con pereza, afirmando con franqueza que ya no era rival para Will. No había necesidad de luchar. Gracias, por cierto, recientemente, considerando que esta era la casa de Scorp y que su clan estaba aquí, Will repitió la advertencia que le había dado al viejo Skitter. Gliscor, la respuesta del Alpha fue completamente diferente a la del Skitter. El clan Skitter se desplazaba constantemente por el Monte Plateado. No sentían apego a ningún lugar y no habrían tenido ningún impedimento psicológico para mudarse. Pero el clan Gliscor había vivido en esta isla aislada desde su nacimiento.
Estaban profundamente apegados a este lugar. Incluso si la guerra humana los alcanzara, no se irían. ¿Podemos quedarnos aquí hoy? Me gustaría pedirte que le enseñes a Scorp algunos consejos sobre cómo usar los colmillos. Me temo que no podrá aprenderlos solo más adelante. Will no desperdició más palabras sobre su territorio. En realidad, no había mucho de qué preocuparse. Mientras el reino dragonite saliera victorioso, esta isla estaría bien. Gliscor, asintió el alfa y se giró, haciendo una seña a Will y Scorp para que lo siguieran. Scorp no era un extraño allí. Siguió al alfa y comenzó a saludar a los otros Gligar, charlando sin parar, probablemente contándoles sus experiencias de los últimos 2 años. Los otros Gligar escuchaban con ojos brillantes, y algunos comenzaron a pensar en aventurarse al mundo. Will, mientras tanto, observaba la isla. La cantidad de Gligar era enorme. Había visto al menos 100 al entrar, y eso probablemente representaba solo una quinta parte de la población total, o incluso menos. Era evidente que este clan llevaba muchísimo tiempo viviendo allí y nunca se había topado con enemigos naturales. Lo único que podría causar grandes pérdidas a un clan de este tamaño sería un desastre natural. Había algo más. Will notó que el alfa era el único Gliscor en toda la isla. Era imposible que solo tuviera un colmillo afilado. Definitivamente tenía otros. El alfa debía estar restringiendo la evolución de los otros Gligar. Se desconocía el motivo, pero no era imposible que mantuviera su propio dominio, algo muy importante para un alfa en estado salvaje. Scorp se iba con Will y no regresaría en mucho tiempo, así que su evolución no representaba una amenaza para la posición del alfa. Por eso no había sido restringido. Por supuesto, podría haber otras razones que Will no pudo adivinar y que no quedaron registradas en la Pokédex. Esperen, ¿están ustedes plantando esto intencionalmente? De repente, al pasar por un claro, Will preguntó al alfa sorprendido. Vio a unos cuantos Gligar plantando retoños, mientras otros los regaban con hojas grandes. Esto realmente impactó a Will. Se había estado preguntando si este clan, que se reproducía sin depredadores, algún día enfrentaría conflictos internos por falta de recursos. Pero si hubieran dominado la agricultura, ese día podría retrasarse considerablemente. Si lograban resistir hasta la era de las ligas, ese día podría no llegar nunca, ya que un flujo incesante de entrenadores llegaría a la isla para capturar a Gligar, y con cada uno que se marchara, los recursos de la isla serían más abundantes. Gliscor, el alfa lo miró y explicó un poco más. Sus antepasados habían espiado a los humanos mientras araban los campos y sembraban en las llanuras. Así que intentaron practicarlo en esta isla, y la tradición se ha conservado hasta nuestros días. Pero por alguna razón desconocida, su éxito no fue alto, y muchos retoños se marchitaron y murieron. Will observó con más atención y comprendió al instante por qué. Estos Gligar solo plantaban los retoños y los regaban a diario. No hacían nada más. Naturalmente, no se podía comparar con la agricultura humana. Pero que los Pokémon hubieran logrado incluso esto ya era impresionante. Al adentrarse más, Will descubrió que el paisaje de la isla era bastante bonito. No era un simple bosque como había imaginado. En el centro había una pequeña montaña que incluso había formado una pequeña cascada que desembocaba en un lago que conectaba con el mar. Realmente podría decirse que era un lugar de hermosas montañas y aguas cristalinas. Este sí que es un lugar adecuado para vivir, elogió Will. Aunque su alma seguía siendo humana, había vivido 2 vidas como Pokémon. Desde la perspectiva de un Pokémon, este lugar era sumamente agradable. Gliscor, el alfa no pudo evitar sonreír. Escuchar elogios a su hogar lo alegró. Ahora veía a Will con mucho más agrado. Llamó a varios pequeños Gligar para que trajeran todo tipo de frutas para servirles, e incluso hizo que 2 Gligar hembras se acercaran para darle un masaje a Will dándole suaves golpecitos en la espalda con sus pinzas. Sin embargo, para Will, fue solo un ligero rasguño. Y no podía apreciar la belleza de los 2 Gligar desde la perspectiva de un Pokémon. Como mucho, desde la perspectiva de un humano, los 2 Gligar de aspecto delicado eran bastante adorables. Si pudiera elegir, por supuesto preferiría que 2 hermosas mujeres humanas le dieran un masaje. ¿Mujeres hermosas? Will levantó la cabeza y pensó un momento. Realmente no había visto muchas mujeres hermosas desde que llegó a este mundo. Las mujeres adultas de esa época habían experimentado principalmente las dificultades del período tribal, por lo que su piel no era la mejor.
Liz ya era la mujer más hermosa que había visto, pero incluso ella tenía algunos pequeños defectos. Por ejemplo, ahora que se acercaba a los 30, le empezaban a aparecer unas patas de gallo en las comisuras de los ojos. Probablemente se debía al exceso de trabajo. Además de ella, la madre de Iris, esa mujer de carácter irascible, también era una belleza, aunque parecía haber sido una guerrera en el pasado, y los músculos de sus brazos y piernas afectaban ligeramente su estética. Pero a juzgar por el aspecto de la madre, Iris llegaría a ser tan bella como Liz. Gliscor. La voz del alfa devolvió a Will al presente. Se giró y vio que ya había empezado a enseñarle a Scorp la experiencia de los 3 colmillos. Colmillo de trueno, colmillo de hielo y colmillo de fuego. Eran la contraparte de los 3 puñetazos del granjero que un dragonite podía dominar. Pero los puñetazos eran superiores a los colmillos tanto en potencia como en precisión. Y, en realidad, los puñetazos eran mucho más cómodos de usar. Podías usar un puño de fuego con la mano izquierda y un puño de hielo con la derecha. ¿Podrías hacer eso con colmillos? Y morder era demasiado torpe, al menos para una especie como dragonite. Gligar, intentó Scorp, pero no logró entenderlo en absoluto. Esto no sorprendió a Will. Si pudiera aprenderlo con solo observar, Scorp sería un genio entre los genios. No esperaba que lo aprendiera de inmediato. Una vez que Scorp evolucionara de Gliscor, el recuerdo de los 3 colmillos quedaría grabado en lo más profundo de su ser, esperando ser recuperado, igual que su propia velocidad extrema. Con la guía del alfa, cuando llegara el momento, Scorp solo necesitaría recordarlo un instante para dominar los movimientos. Scorp entrenó con el alfa el resto de la tarde. Al anochecer. Escorpión, ya era hora. Recoge el colmillo afilado. Gligar. Scorp asintió obedientemente y tomó el colmillo afilado en su mano. La luz de la evolución comenzó a brillar. La brillante luz atrajo a muchos de los Gligar de los alrededores, quienes se asomaron para observar. Para muchos, era la primera vez que veían evolucionar a un Gligar. Cuando la luz se desvaneció, un majestuoso Gliscor apareció frente a Will. Scorp abrió los ojos. En la oscuridad, sus ojos dorados brillaron como 2 perlas luminosas. Al mismo tiempo, 2 o 3 chispas brotaron repentinamente de sus dientes. Entonces, con un silbido, sus colmillos estallaron en llamas furiosas. Había dominado colmillo de fuego inmediatamente después de evolucionar. Ha estado cerca de Charizard por tanto tiempo que ha visto muchos movimientos de tipo fuego, por lo que tiene una mejor idea de colmillo de fuego, asintió Will. Mañana, cuando salga el sol, podrían partir hacia la capital. Capítulo 94. Los golpes elementales. El viaje de regreso al día siguiente fue mucho más rápido. Para empezar, Scorp era más rápido como Gliscor, pero lo más importante es que su resistencia y su capacidad para controlar el viento habían mejorado considerablemente. Will también notó algo que no había notado antes. Como Gligar, sus pinzas y alas estaban conectadas, lo que significaba que, al atacar con sus pinzas, le costaba mantener el planeo. Tenía que elegir entre atacar y planear. Pero tras evolucionar a Gliscor, ambas acciones podían coexistir. Sus pinzas estaban completamente separadas de sus alas, por lo que sus movimientos no interferían entre sí. Esta era una mejora en el combate que solo se podía descubrir en el mundo real. Partieron temprano por la mañana y regresaron al palacio al anochecer, casi el doble de rápido que su viaje de ida. El nuevo Gliscor, percibiendo sus propios cambios, bailó de emoción a su regreso, presumiendo constantemente de su nueva forma a Liz y Charizard. Gliscor, tú y Charizard, salgan y peleen. Will observó la expresión despreocupada de Charizard y decidió hacerlos pelear. Antes, Charizard era apenas un poco más débil que Scorp, una diferencia casi imperceptible, así que probablemente pensó que podría superarlo tras subir 2 niveles más. Pero ahora, Will sentía que era necesario que el Gliscor aplastara por completo la arrogancia de Charizard y le hiciera reconocer la diferencia entre ellos, para que no se volviera demasiado complaciente. Hay un dicho: no dejes que el orgullo te ciegue. Debido a su conocimiento previo, Will siempre había tenido mayor predilección por Charizard. Siempre había asumido que, aparte de él mismo, Charizard sería el Pokémon más fuerte bajo el mando de Liz en el futuro. Pero ahora parecía que si Charizard mantenía esta actitud relajada, tarde o temprano Gliscor lo dejaría atrás. En el futuro, Gliscor sería el general más fuerte de Liz. Gliscor el Gliscor, emocionado, alzó sus pinzas y cargó sin vacilar. Ansiaba probar su nueva fuerza y ver cuánto había cambiado.
Charizard, bostezó Charizard y voló con confianza. Vayan todos a observar también, les dijo Will a los demás Pokémon. Esto era para presionar a Charizard y también para ver si podía inspirar en los demás el deseo de ser más fuertes. Yo también quiero ir. Iris ni siquiera esperó a que Will preguntara, simplemente montó su Little Splasher y los siguió. Una vez que todos se fueron, la expresión de Liz se fue complicando gradualmente. Lan. ¿Qué es? Will miró a Liz, sorprendido de ver esa expresión en su rostro. Parecía que había sucedido algo que tenía que hacer, pero que le resultaba difícil. Bueno, en unos días puede que haya algo que necesite pedirte que hagas. ¿Qué pasa? Dilo. Es bastante peligroso, pero no hay muchos Pokémon capaces de hacerlo. Necesito que me ayudes a explorar una ruta marítima relativamente segura que permita a nuestro ejército llegar a la tierra de Kanto desde Pueblo Jubilación con pérdidas mínimas. Liz frunció el ceño al mirarlo. Era evidente que no quería que hiciera eso. Para ella, era muy peligroso. Requeriría sumergirse para observar la distribución de los Pokémon. Si se topaba con un Pokémon poderoso, su vida correría peligro. Pero realmente no había muchos capaces de lograr semejante tarea. Will podía volar por el cielo y nadar en el mar. Incluso si se topaba con un oponente invencible bajo el agua, podía escapar volando. Confiarle este asunto minimizaría las pérdidas. ¿Eso es todo? Déjamelo a mí, dijo Will, asintiendo con un gesto casual de la mano. Lo que a Liz le parecía peligroso no lo era en absoluto para él. Sin duda, había muchos Pokémon en el océano que podían vencerlo, pero la mayoría se encontraban en las profundidades. La ruta que debía explorar no estaría muy lejos de la costa. La probabilidad de encontrarse con un Pokémon de nivel superior a 55 era muy baja. Además, dominaba la velocidad extrema. Sería demasiado vergonzoso que lo matara un Pokémon marino ahora. Debes tener cuidado, dijo Liz, acercándose para abrazarlo con la voz teñida de ansiedad. No quiero involucrarte en la guerra, pero el reino Dragonite necesita tu fuerza. Dije que te ayudaría a alcanzar tu sueño. Si no me dejas participar en la guerra, ¿no habrán sido en vano mis esfuerzos de los últimos 2 años? Dijo Will, dándole una palmadita en la espalda. Estoy movilizando tropas para ir a Jubilance Town. Tomarán la ruta marítima hacia Kanto y luego flanquearán al enemigo por la retaguardia cuando estalle la batalla principal. Todo el proceso tomará aproximadamente un mes. Solo necesitas encontrar la ruta dentro de ese tiempo. Comprendido. Para cuando Will y Liz terminaron su discusión, la batalla entre Gliscor y Charizard había terminado. Gliscor estaba visiblemente extasiado. En contraste, Charizard parecía haberse vuelto gris, pero la llama de su cola ardía con fuerza. Su espíritu de lucha se ha encendido, pensó Will, asintiendo con satisfacción mientras miraba la llama en la cola de Charizard. Cada Charizard tiene su propia personalidad. El de Ash era muy orgulloso y arrogante, y su reacción ante la derrota fue extrema. Cuando fue arrojado al lago del Valle Charicífico, quedó tan devastado que casi dejó que la llama de su cola se apagara, casi muriendo. Solo después de un largo período de entrenamiento allí recuperó la confianza, esta vez respaldada por un poder real, capaz de derrotar incluso a un Articuno. Pero el Charizard de Liz era diferente. Desde que era un Charmander, había estado lleno de vida, optimista y siempre anhelando el mañana, persiguiendo con terquedad su sueño de volar. Así que, aunque lo derrotaran hoy, no lo aplastarían. Seguiría anhelando el mañana, volverse un poco más fuerte y el día en que superaría de Gliscor. Sigue así, dijo Will, sin añadir mucho más. Se acercó, le dio una palmadita en el hombro a Charizard y se fue. Charizard asintió. Will era el hermano mayor al que más admiraba. Con sus ánimos, sentía que todo iría bien. Al día siguiente, Will no se apresuró a ir al mar a explorar la ruta. Con su velocidad y fuerza actuales, el proceso tardaría 10 días como máximo. Aún le quedaban 20 días. Planeaba aprovechar este tiempo para viajar de ida y vuelta al Monte Plata, aprender movimientos del jefe Dragonite durante el día y regresar por la noche para repasar y entrenar a Gliscor y los demás. Lo más probable es que la guerra llegue en 2 o 3 meses. No queda mucho tiempo. Con un ligero sentido de urgencia, Will usó velocidad extrema temprano en la mañana y voló al Monte Plata. En el Valle Dragonite, había pasado un año desde su última salida, cuando aún era un Dragonair. Cuando reapareció en el valle, incluso sin decir palabra, los Dragonite presentes adivinaron rápidamente que era él. Buenas noches, dijo el jefe Dragonite, mirando a Will,
que ahora era casi tan alto como él. Asintió con fuerza, expresando su admiración. No esperaba que un pariente que había crecido solo fuera del clan alcanzara tal nivel. En todo el mundo, aparte de él mismo, no se podía encontrar un segundo dragonite más alto que Will. Illing tilde, una voz sonó junto a su oído. Al mismo tiempo, Will sintió una fría serpiente enroscándose en su pierna y alrededor de su cuerpo. Un instante después, el rostro de la Dragonair femenina apareció ante él. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo Will, levantando la mano a modo de saludo, sin importarle que ella se hubiera abrazado a él. Aunque a sus ojos, la mayoría de los Dragonair parecían iguales, aún podía reconocer que esta era la que estaba enamorada de él. Parecía que ahora era aún más encantador. Además de esta Dragonair, otros Dragonite y Dragonair también querían acercarse, pero todos fueron ahuyentados por la que ahora lo abrazaba. «Vine específicamente a pedirte que me enseñes algunos movimientos. Quizás tenga que molestarte un rato», dijo Will, ignorando al Dragonair y dirigiéndose al jefe. Le daba un poco de vergüenza seguir viniendo en busca de ayuda, pero no tenía nada que ofrecerles a cambio en ese momento. Solo podía decir que si el clan Dragonite alguna vez se enfrentaba a algún peligro en el futuro, el reino Dragonite les brindaría toda la ayuda posible. Dragonite, el jefe, era tan generoso como siempre y no le importaba enseñarle nada. De todos modos, solían aburrirse en el valle. Esto le daba algo que hacer. «Gracias. Buenas noches». En ese momento, el jefe le preguntó de repente a Will si había visto algo inusual durante su vuelo. No noté nada. ¿Qué pasa? Dragonite tilde, el jefe extendió los brazos. Dijo que el gobernante subterráneo del Monte Plata había estado de mal humor últimamente, lo que provocó temblores en la montaña. Will negó con la cabeza, desconcertado. Si el jefe Dragonita no sabía lo que estaba pasando, ¿cómo iba a saberlo? Durante los siguientes 20 días, Will llegó al Valle Dragonite todas las mañanas y regresó al palacio por la noche. Durante este tiempo, aprendió 3 movimientos: puño fuego, ataque ala y puño trueno. También aprendió el movimiento no nativo, puño hielo. Al mismo tiempo, con sus viajes diarios a alta velocidad, su dominio de la velocidad extrema fue mejorando cada vez más. Quizás no pudiera derrapar en pleno vuelo, pero al menos podía detenerse donde quisiera. La guerra entre los reinos humanos está a punto de comenzar. No sé cuándo nos volveremos a ver. Cuídense, dijo Will en su última noche, despidiéndose del jefe Dragonite. No dijo mucho más. Dada la ubicación y el entorno del clan Dragonite, incluso si estallara una guerra, no les afectaría. Se despidió de la Dragonair hembra con la misma expresión que la última vez. Mientras estemos vivos, nos volveremos a ver. Capítulo 95. Entrando a la región de Kanto. Explorar la ruta marítima fue una tarea aburrida. Al principio, a Will le divertía nadar bajo el agua y observar los diferentes Pokémon acuáticos. Pero después de un tiempo, empezó a volverse tedioso porque el 99% de los Pokémon en esta zona marina eran de tipo agua de las Pokédex de Kanto y Johto. Había algunos de otras regiones, pero eran escasos. Ver al mismo Pokémon una y otra vez, naturalmente, se volvió aburrido. Si estuviera explorando las profundidades desconocidas del océano, quizá le habría resultado más interesante. Pero inspeccionar constantemente las zonas costeras poco profundas era, por supuesto, aburrido. Aunque es bastante seguro. No hay ningún Pokémon particularmente poderoso. Will partió de la costa de Jubilance Town y se dirigió al este. Por el camino, no se encontró con ningún Pokémon al que no pudiera vencer. Los más fuertes que encontró rondaban el nivel 40. Lo que más se topaba eran las manadas de Pokémon locales. Entre ellas se encontraban grupos agresivos y problemáticos, como un enjambre de Tentacruel. Considerando que el ejército podría ser atacado por ellos al pasar, Will tomó la iniciativa de darles una ronda de terapia de choque, llevándolos a la fuerza a otra zona. La especie Tentacruel era bastante lamentable, la verdad. La Pokédex los describe así. Cuando aparecen en grandes cantidades, lo cual es poco frecuente, todos los Pokémon pez de las aguas circundantes desaparecen. Por ello, muchos entrenadores desinformados asumen que Tentacruel ataca indiscriminadamente a cualquier Pokémon pez a su alrededor, incluso matándolos cuando no tienen hambre.
Sumado a que no son especialmente hermosos y su estilo de combate parece bastante cruel, no matan a sus presas inmediatamente, sino que les inyectan un veneno que causa un dolor agudo, debilitándolas en agonía. Su reputación no era muy buena, ni siquiera en la era de las ligas. Un entrenador normal nunca consideraría capturar un tentacolo tentacruel para criarlo. Pero en realidad, la especie era malinterpretada. Suelen vivir en complejas formaciones rocosas submarinas y no atacan a menos que entres en su territorio o los provoques. Misty, una amante de los Pokémon de tipo agua en el anime, lo sabía muy bien, por eso se negó de inmediato cuando una anciana rica quiso contratar a Ash y sus amigos por $1 millón para ahuyentar un enjambre de Tentacol. También hubo una escena divertida en el anime donde un Tentacruel paseando por un río y otro paseando por tierra se encontraron accidentalmente, y ambos se asustaron tanto que huyeron para salvar sus vidas, como si hubieran visto a un doble. Muchas señales indicaban que la línea Tentacruel no se diferenciaba de la de cualquier otro Pokémon y, de hecho, era bastante adorable. En cuanto a por qué Will expulsó a los Tentacruel, fue por necesidad. Su territorio estaba justo en la ruta marítima que había planeado. No quería desviarse demasiado, pues quién sabía qué problemas podrían acechar en aguas más lejanas. Así que solo pudo ahuyentarlos. Para los humanos, un Tentacruel era uno de los depredadores más aterradores del mar. Si te atrapaban sus tentáculos y te arrastraban al agua, no podías vivir ni morir. Precisamente porque los humanos perdían gran parte de su capacidad de resistencia al entrar en el mar, siempre le habían temido tanto. Si Will no hubiera sido lo suficientemente poderoso y hábil en el combate submarino, el reino Dragonite no habría contado con nadie capaz de explorar la ruta marítima, y Liz habría tenido que abandonar su plan de flanquear. Pero también por esta razón, Liz creía que el reino de la Tierra jamás esperaría que atacaran desde el mar. Dada su situación de los últimos años, al tener que lidiar con la amenaza externa del Bosque Verde y las amenazas internas de su propio país, no habrían tenido la capacidad de sobra para preocuparse por el océano. Exploración, no, cabe decir que explorar la ruta marítima fue mucho más rápido de lo que Will esperaba. En solo 3 días, había abierto un paso marítimo desde Jubilance Town hasta la Tierra de Kanto. Solo le quedaba volver a comprobarlo un par de días antes de que el ejército partiera. ¿Qué hago con el resto del tiempo? ¿Por qué no me infiltro en la región de Kanto y echo un vistazo? Quizás pueda reunir información, pensó Will, mientras una idea se formaba en su mente. Al día siguiente, voló desde el mar hacia la región de Kanto. Sin embargo, no se apresuró a entrar en la capital del reino terrestre, la futura Ciudad Verde. Optó por dirigirse más al este, a una ciudad costera que algún día se convertiría en una metrópolis de fama mundial, Ciudad Fucsia. La fama de Ciudad Fucsia no se debía solo a Koga, miembro del alto mando de tipo veneno, sino principalmente a que albergaba la zona safari más grande de la región de Kanto. La zona safari era un término general para las reservas especiales de Pokémon salvajes que se encontraban en diversas regiones. Contenían muchos Pokémon salvajes raros, y a menudo aparecían allí Pokémon de regiones no nativas. Lo que hacía especiales a estos lugares era que los entrenadores podían pagar una tarifa a cambio de Pokéballs especiales y entrar para capturar Pokémon. Cualquier método estaba permitido, excepto el combate. Pero la ciudad fucsia de ahora probablemente era solo pueblo fucsia en el mejor de los casos, o incluso un pueblo. Creo que pasaré por Isla Cinnabar de camino, pero no importa. La gente de esta era no se atreve a abandonar el continente por mucho tiempo. Probablemente ni siquiera han descubierto su existencia. Seguramente sea un paraíso Pokémon, pensó Will, mirando hacia el sur, pero renunciando a la idea de desviarse. Si se topaba con Groudon, sería un verdadero desastre. Isla Cinnabar tenía un volcán, y en algún momento en el futuro, entraría en erupción sin previo aviso, aniquilando por completo el pueblo. Nadie sabía por qué entró en erupción, y Will no tenía intención de investigar en ese momento. Cualquier isla aislada con un volcán podría ser el dormitorio de Groudon, y no podía garantizar que el Groudon de esta era no estuviera usando el volcán de Cinnabar como lecho. Continuó volando. Incluso con el impulso de velocidad extrema, le tomó bastante tiempo volar de Jubilance a Fucsia. Había salido por la mañana y llegó alrededor del mediodía. Pero esto estaba dentro de sus expectativas. El viaje de Jubilance a Fucsia abarcaba casi 2/3 del camino a través de la región de Kanto. Al ver el suelo, no aterrizó de inmediato, sino que voló un rato más. Tardó un poco en avistar finalmente Ciudad Fucsia.
Esto solo se puede llamar aldea fucsia, pensó Will, negando con la cabeza. Aterrizó en una pequeña arboleda que rodeaba el asentamiento. Esta aldea fucsia se parecía mucho a Pueblo Paleta del anime. Las casas estaban a varios kilómetros de distancia, y se veían algunos humanos cultivando en los campos. «Oye, ¿de dónde salió este grandullón? ¿Estás aquí para comer algo?» De repente, una voz cercana sobresaltó a Will. Giró la cabeza y vio a un joven de cabello morado en un árbol bajo. «¡Guau! Eres enorme. ¿De dónde saliste?» La persona saltó del árbol y se acercó a Will, observándolo. Rugido. Will extendió los brazos y le rugió a la persona. ¿Tienes hambre? Para su sorpresa, el joven no tenía miedo en absoluto. Bajó la mirada hacia el estómago de Will, frunció el ceño y sacó unas bayas. Parece que puedes comer mucho. Esto debería bastarte por ahora. Will tomó las bayas y empezó a roerlas. Era la hora de comer, y la verdad es que tenía un poco de hambre. ¿Por qué este hombre no le tenía miedo? Bueno, supongo que cada mundo tiene algunos cabezas calientes por naturaleza, concluyó Will. Jaja, ven conmigo. Pero no puedes volver a rugir así, ¿de acuerdo? Eres tan grande que podrías asustar a los otros pequeños, dijo el joven con una sonrisa, dándole una palmadita en la barriga a Will y haciéndole un gesto para que lo siguiera. Will lo miró con curiosidad. Si no se equivocaba, esta persona quería llevarlo a la aldea. Siendo sincero, pensó que su apariencia asustaría a los demás. ¿Qué haces ahí parado? No tengas miedo. Aquí todos son muy amables. No les caerás mal, dijo el joven, volviéndose y saludando con una sonrisa radiante. Voy a echar un vistazo. Will dudó un momento y luego empezó a seguirlo. Le parecía muy extraño, pero no parecía tan impulsivo como Ash. Quizás seguirlo aclararía la situación. Y lo que ocurrió después lo dejó completamente atónito. Oye, ¿dónde recogiste a este bebé grande? Tienes agallas, Ren, al traer una bestia tan grande a casa. ¿No temes que te devore toda la casa? Sí, mira qué grande es esa barriga. Seguro que podría caber mi Miltank. Mientras el joven Ren lo guiaba por la aldea, los aldeanos de los alrededores no solo no le tenían miedo, sino que incluso empezaron a burlarse de él. No lo veían como una bestia, sino más bien como un pequeño gato o perro. Y Will notó algo más. Por sus palabras, parecía que los habitantes de la aldea fucsia estaban criando, mejor dicho, viviendo junto a Pokémon. ¿Qué estaba pasando? Will miró al joven a su lado con asombro. Recordó que la actitud hacia los Pokémon en el reino de la Tierra no se suponía que fuera tan buena. Este pueblo no era común. Ya casi llegamos. Mi casa está un poco más adelante, dijo Ren, señalando una pequeña cabaña de madera. La cabaña era tan pequeña que Will probablemente ni siquiera cabía dentro. Y, sin embargo, en el pequeño jardín de este joven de aspecto pobre, estaba criando a varios Pokémon especiales. Fin del capítulo 95.